Lo primero que debes hacer si ya tienes un guión escrito es registrarlo. Así es, esto es una producción intelectual, es decir, que responde a los derechos de autor, que son irrenunciables y universales. La persona que haya escrito el guión debe dirigirse al organismo que hace este tipo de registros en el país en donde se encuentre. Va a quedar asentado que ese guión lo escribió determinada persona y ese crédito es irrenunciable. Hoy en día contamos con otras vías en internet para poder hacer el registro de manera online y hay muchísimas organizaciones en el mundo que están aceptando esta forma de registrarlo. Es súper fácil, en algunos casos es gratuita o de un módico precio y ya tienes tu certificado a mano. Número 2. Reconocer hacia dónde quieres que vaya ese guión. Es decir, si es tuyo o es de un compañero, evaluar hacia dónde va ese guión. ¿Lo quieren producir o lo quieren vender? Pregúntate cuál es el propósito de ese guión. De cualquier manera, necesitarás ceder los derechos de explotación a la persona encargada de producirlo. Sea una casa productora, un productor independiente o si eres tú mismo, por supuesto, tú tienes los derechos para ello. Número 3. Los derechos de explotación. Debes firmar una especie de contrato entre la persona que vaya a producir tu película y tú, si tú eres el autor de ese guión. Si fue otra persona, esa otra persona debe darte los derechos de explotación a ti para que tú puedas a continuación armar todo el proyecto de producción y dedicarte a producirlo precisamente. ¿Esto qué quiere decir? Te están dando el permiso precisamente de llevar a cabalidad ese guión, de grabarlo, de postproducirlo, de llevarlo comercialmente a otros espacios. Nunca y en ningún concepto implica que ese autor está renunciando a sus derechos autorales, porque son irrenunciables. Número 4. Si tú eres la persona que va a dirigir ese guión o lo vas a producir o como suele suceder en Latinoamérica, a veces el director es también parte de producción y a la vez es el guionista, debes armarte de un equipo mínimo de personas desde el comienzo. ¿Por qué? Porque a continuación vienen muchas etapas para poderlo hacer realidad. De entrada se necesita un productor y un director. Esas son las dos figuras más esenciales para poder comenzar. ¿Hacia dónde me dirijo? Vas a apuntar a las convocatorias de desarrollo de guión o de desarrollo de proyectos. Pero ¿por qué si ya yo registré mi guión y cedí los derechos de explotación, yo aplicaría a una convocatoria de desarrollo de guión? Este tipo de convocatorias está dirigida a las personas que tengan su guión apenas hecho un argumento o tengas las primeras versiones del guión. Lo puedes ir modificando o puedes solicitar financiamiento para profundizar en tu investigación. Número 5. Luego de haber pasado por, lógicamente, una escritura de guión, un registro de guión y una sesión de explotación de derechos, vas a poder apuntar hacia la convocatoria de tu conveniencia. Si lo que quieres es ir directamente a buscar ese financiamiento de proyecto, vas a ir a la fase de montaje de proyecto. Aquí necesitas aliarte, ya venir aliado con ese productor, esa productora que te acompañe a montar todo. ¿A qué se refiere esto? Básicamente, toda película comienza siendo un proyecto, es como una especie de tesis donde debes incluir muchísima información y allí te van a pedir la información legal de ese registro de guión y esa sesión de derechos de explotación. La mayoría de las convocatorias alrededor del mundo exigen esta formalidad, sobre todo para ampararte legalmente cuando el proyecto arranque, porque estamos hablando de muchísimo dinero de por medio. Pudiesen pasar años hasta el momento del rodaje. Pero hasta acá es el formalismo que necesitas para arrancar el camino de esa película.